Buenos días con todos. ¿Cómo vamos? En nuestra clase anterior abrimos el paraguas grande, vimos la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, esa visión país, esos 6 pilares que nos dicen hacia dónde quiere ir el Ecuador en esta materia. Gobernanza, resiliencia, ciberdefensa. Hoy vamos a bajar de esa nube estratégica y vamos a aterrizar en el documento que, les aseguro, va a definir su carrera profesional y que, de hecho, ya está definiendo nuestra vida diaria como ciudadanos. Vamos a hablar de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la famosa LOPDP. Esta ley se publicó en mayo de 2021 y quiero ser enfático en esto. Es, sin duda, el cambio de paradigma legal y técnico más importante en el Ecuador en la última década, después de la dolarización y quizás la facturación electrónica. ¿Por qué? Porque antes de esta ley, en Ecuador se vivía en una especie de lejano oeste con los datos. Sus datos, mi cédula, nuestros correos, estaban en bases de datos que se vendían en la bahía de Guayaquil o en la Ipiales, aquí en Quito, por $50. Las empresas y el gobierno recolectaban todo lo que querían, hacían lo que querían con esa información y si se les filtraba, pues mala suerte, no había consecuencias reales. La LOPDP, que está fuertemente inspirada en el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos de Europa, que es el estándar de oro mundial, viene a cambiar eso de raíz, pone orden y lo hace estableciendo un nuevo contrato social digital. El principio básico de esta ley es que los datos personales no son de la empresa que los recoge, son del ciudadano y las empresas son meros custodios que los tienen prestados. Y para que este préstamo funcione, la ley se basa en principios rectores. Por ejemplo, el principio de licitud, lealtad y transparencia. Licitud es que debe ser legal. Lealtad es que no puede recolectar datos engañando a la gente. ¿Saben ese truco de participe en el sorteo de un auto, solo déjenos su cédula y correo? Y luego usan esos datos para bombardearlo con spam. Eso atenta contra la lealtad. Y transparencia. La obligación de informar al ciudadano con lenguaje claro y sencillo, nada de 100 páginas de texto legal, qué datos van a recoger, para qué los van a usar y por cuánto tiempo. Otro principio que me encanta es el de minimización de datos. Hay que recolectar solo lo estrictamente necesario para el fin que se persigue. ¿Cuántas veces han ido a comprar un par de zapatos y les piden la cédula, el correo, el teléfono, la dirección, el tipo de sangre? ¿Para qué? ¿Para venderme un zapato? La LOPDP le dice a esa tienda, usted para la factura solo necesita el nombre y la cédula. Punto. No pida más. Es un cambio de mentalidad, del recolectar por si acaso, al recolectar solo lo necesario. Pero la ley no solo pone reglas, sino que, como les dije, nos da superpoderes a los ciudadanos. Son nuestros derechos, conocidos como los derechos ARC o más. Piensen en el derecho de acceso. Usted tiene el derecho de ir a esa farmacia donde siempre compra con su cédula y decirle, señores, por favor, entréguenme una copia de toda la información que tienen sobre mí. Y la farmacia está obligada a dársela. Rectificación. Usted se cambia de casa, llama a la empresa de internet y les dice, actualicen mi dirección. Y ellos deben hacerlo, deben corregir los datos inexactos, eliminación o el derecho al olvido. Este es potentísimo. Usted termina una relación con un gimnasio, con una red social, con lo que sea. Tiene el derecho a decir, gracias por todo, ahora borre toda mi información de sus sistemas. Antes, esos datos quedaban en sus bases de datos para siempre. Ahora usted puede exigir que los eliminen. Oposición. Este es el que más uso yo. Es el botón de basta. ¿Saben esa empresa de celulares que les manda 5 mensajes de texto al día con promociones no solicitadas? Usted puede ejercer su derecho de oposición y decir, me opongo a que sigan usando mis datos para marketing directo. Y por ley deben parar. Portabilidad. Este es genial. Digamos que usted quiere cambiarse de una operadora de celular a otra o de un banco a otro. Antes era un dolor de cabeza porque todo su historial estaba secuestrado por la primera empresa. Con este derecho usted puede decir, deme todos mis datos, mi historial de pagos, mi registro de llamadas, mis contactos, en un formato que se pueda leer porque me los voy a llevar a la competencia. Esto fomenta la libre competencia.
y hay uno que es crucial para el futuro: el derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en valoraciones automatizadas. ¿Qué es esta trabalenguas? Es muy simple. Usted aplica a un crédito en un banco aquí en Quito, llena un formulario en línea y en 30 segundos un bot, un algoritmo, le responde: crédito negado. ¿Por qué? ¿En qué se basó? Nadie sabe. Esta ley le da a usted el derecho a decir: un momento, yo exijo que un ser humano revise mi caso. Impide que seamos gobernados por cajas negras algorítmicas sin supervisión. Muy bien, estos son nuestros derechos. Ahora veámoslo desde su lado, el lado de los profesionales, el lado de las empresas y del Estado. ¿Qué nos obliga a hacer esta ley? Aquí entra el concepto de responsabilidad proactiva o accountability. Ya no es suficiente con no hacer el mal. Ahora hay que demostrar que se están haciendo las cosas bien. Primero, las entidades públicas, todas, y muchas privadas grandes, están obligadas a designar un delegado de protección de datos, DPD o DPO, como se le conoce internacionalmente. Y ojo, no es ponerle un nuevo título al jefe de sistemas. El nuevo reglamento de la ley, que salió en 2023, es muy claro. El DPD no puede ser el gerente general, ni el de TI, ni el de negocios, para que no haya conflicto de interés. Tiene que ser una persona con autonomía, que reporta al más alto nivel y cuyo trabajo es ser el García, el policía de la ley, dentro de la organización, asegurando que todo se cumpla. Segundo, la obligación de realizar evaluaciones de impacto EIPD. ¿Qué es esto? Pensemos que un municipio grande, como el de Guayaquil, quiere implementar un nuevo sistema de cámaras de vigilancia con reconocimiento facial en toda la ciudad. Eso es un proyecto que evidentemente tiene un alto riesgo para los derechos de los ciudadanos. La LOPDP le dice a ese municipio: alto ahí. Antes de comprar una sola cámara, usted debe hacer esta evaluación de impacto. Es un análisis de riesgo donde deben documentar qué datos van a usar, por qué es lo peor que podría pasar, que el sistema se equivoque, que lo hackeen, que espíen a la gente, y qué controles van a poner para mitigar esos riesgos. Es obligarnos a pensar en la privacidad antes de que sea muy tarde. Tercero, la notificación de violaciones de seguridad. Se acabó el calladito no más. Se los digo por experiencia. La actitud en muchas empresas cuando sufrían un hackeo era silencio total, que no se entere la prensa, que no se enteren los clientes. Eso hoy es ilegal. Si su empresa sufre una fuga de datos, un ransomware, usted tiene la obligación de notificar a la autoridad de control y en muchos casos a los propios ciudadanos afectados sin dilación indebida. Y por último, entender las bases legales. Todo el mundo cree que esta ley es la ley del consentimiento, que ahora hay que pedir permiso para todo con un clic en acepto. Falso. El consentimiento es una de las 6 bases legales, pero un hospital no le pide a usted consentimiento para salvarle la vida en una emergencia. Actúa bajo la base legal de interés vital. El SRI no le pide consentimiento para cobrarle impuestos. Actúa bajo la base de obligación legal. El Ministerio del Interior no pide consentimiento para procesar datos de criminales. Actúa bajo la base de ejercicio de poderes públicos. Como profesionales deben entender cuál de estas bases justifica cada tratamiento de datos que hacen. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Qué pasa si no cumplo? ¿Cuáles son los dientes de esta ley? La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales crea una nueva entidad, la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Este es el árbitro, el ente de control, y esta superintendencia tiene poder sancionatorio. Y las sanciones, amigos, no son un chiste, no es una multa de $500. La ley habla de multas calculadas como un porcentaje del volumen de negocio, facturación del año anterior. Esto sí que duele. Esto es lo que hizo que los directorios y los gerentes generales, que antes veían la ciberseguridad como un gasto, ahora la vean como un riesgo de negocio crítico. Pero les digo algo, el nuevo reglamento trajo algo que, en mi opinión, da más miedo que la multa. Un registro único de incumplidos. Será un registro
público. Si su empresa es sancionada, su nombre queda manchado en esa lista negra por 7 años. ¿Se imaginan el riesgo reputacional? Ustedes contratarían con un banco o una telefónica que está en la lista de los que no cuidan bien los datos. Es una catástrofe de confianza. Ahora, un baño de realidad. Contexto ecuatoriano. La ley salió en mayo de 2021. Pero tuvimos un vacío de poder gigantesco. La autoridad de control, el superintendente, no fue designado por años. Tuvimos una ley con dientes de tiburón, pero sin boca para morder. Y yo lo vi en el sector. Muchas empresas se relajaron, dijeron, no hay súper, no hay multa, sigamos nomás. Eso fue una amenaza latente, pero ese tiempo se acabó. La autoridad ya está en proceso de estructurarse, el reglamento ya está vigente. Todas esas denuncias que los ciudadanos han estado guardando están empezando a moverse. La era de la impunidad de los datos en Ecuador se terminó. Y ustedes están entrando a este campo en el momento preciso en que la ley empieza a morder. En nuestra próxima clase veremos el otro gran pilar regulatorio, uno enfocado 100% al sector público, el esquema gubernamental de seguridad de la información, el EGSI. Muchas gracias. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.